Muy buenos días, bienvenidos una vez más a su programa El Foro de Karen Cabello. En esta ocasión abordaremos temas como las relaciones tributarias, obligaciones tributarias, además de las excepciones de los pagos tributarios. En esta ocasión tenemos a la licenciada Vanessa Ochoa. Buenos días. A la licenciada Daniela Gil. Buenos días. A la licenciada Carla Reyes. Buenos días. Y a la licenciada Marlene Hernández. Buenos días. Antes que nada mencionemos el concepto de relación tributaria. La relación tributaria nace o se establece cuando una persona física o moral realiza actividades que gravan conforme a la ley, que esas dan lugar a obligaciones secundarias de hacer, no hacer o realizar. Incluye todos los vínculos jurídicos y pueden ser tomados de manera económica o de manera formal. Para esto podemos también dar un ejemplo para que quede un poco más claro, que es cuando una persona física o moral realiza actividades empresariales y estas a su vez van a hacer que surjan una serie de obligaciones, como podría ser la inscripción en el Registro Federal del Contribuyente, además de que también debe de llevar una buena contabilidad. Para esto también veamos el concepto de obligaciones tributarias. Las obligaciones tributarias son aquellas que el sujeto activo exige al sujeto pasivo el pago o el cumplimiento de un tributo. Esto más que nada nace cuando el contribuyente tiene utilidades por las actividades que realiza. Ahora bien, tenemos a la licenciada Daniela Gil, que nos hablará de los elementos de las obligaciones contributivas. Bueno, una vez que el legislador creó el tributo, debe de establecer claramente cuáles son los elementos de la obligación tributaria. El primero es el sujeto activo, que es aquel que la ley faculta para administrar y percibir los tributos a favor de este o de otros entes. En pocas palabras, es el acreedor, que es el Estado. El siguiente elemento es el sujeto pasivo. El sujeto pasivo son todas aquellas personas que tienen la obligación de pagar tributos una vez que se realicen actividades o situaciones que generen pues la obligación de pagarlos. Pueden ser las personas físicas o morales, que vendría siendo el deudor. Otro elemento es el objeto. El objeto son las situaciones legales en las que se encuentra el contribuyente y por consecuente está obligado a efectuar el pago de los tributos. ¿Solamente existen obligaciones tributarias? No, también existe la obligación civil. Las dos exigen un pago. Te voy a mencionar algunas diferencias que hay entre estos. La obligación tributaria solo opera el mando del Estado, es exclusivo del derecho público, el acreedor únicamente es el Estado, se hace con el fin de sufragar los gastos públicos. A continuación, la licenciada Marlene Hernández nos hablará del objeto de la obligación tributiva. Bueno, mira, toda ley que establezca un impuesto, una contribución especial o una tasa debe señalar cuál es su objeto, o sea, qué es lo que grava. Por ejemplo, en los títulos de las leyes se menciona dicho objeto, por ejemplo, la ley del impuesto del consumo de energía eléctrica, la ley del impuesto de la producción de petróleo, la ley del impuesto del valor agregado, entre otras. Pero no siempre la ley va a gravar el objeto que señala, sino que esta misma ley acepta algunas deducciones o disminuciones en las contribuciones. Ahora te voy a mencionar algunas fuentes del tributo. Es la actividad económica gravada por el legislador, la cual puede ser objeto de gravámenes de forma simultánea por un sujeto activo reconocido por nuestra Constitución, sea federal, estatal o municipal, o por el mismo sujeto activo con uno o más tributos sin que uno u otro caso se refute inconstitucional el sistema tributario. A continuación hablaremos sobre la doble imposición y para eso tenemos a la licenciada Carla Reyes. ¿Me podría decir qué es la doble imposición? Sí, bueno, estaremos en presencia de una doble imposición constitucional cuando la misma entidad pública establece más de un impuesto sobre un solo objeto, ya que por la misma fuente puede ser gravada de distintos puntos de vista. Estos pueden ser de producción, de consumo y enajenación, sin que estos tres sean inconstitucionales, ya que esas tres formas son distintas. La Suprema Corte de Justicia establece que no hay doble imposición cuando una misma identidad grava con más de un impuesto en una misma situación. Ahora bien, licenciada, ¿me podría decir cómo nace? Sí, esto nace o se genera en el momento en que se realizan actividades materiales
jurídicas, o bien estas dos clases se juntan y hacen más concreta la situación abstracta por la ley. El Código Fiscal de la Federación, en su artículo 6, establece que las contribuciones se causan conforme a la realización de situaciones jurídicas previstas por la ley en el lapso que éste ocurre. Licenciada, ¿y cómo son los pagos? Bueno, los pagos deben hacerse dentro del término que señala. Aquí existen dos casos. El primero es que es impersonal, ya que va para todas las personas y se fija cierta fecha para poder pagarlos. En el segundo caso, empiezan a pagarlos a partir de que reciben un aviso o una orden para poder comenzar a pagarlos. Muy buenos días, licenciada. ¿Me podría decir en qué casos varían los pagos de las contribuciones tributarias? Sí, existen 3 tipos de casos en los que varía. El primer caso es que el impuesto se paga antes de que nazca la obligación tributaria. Es decir, tú primero pagas el impuesto y ya después se realizan los actos o acciones que le dan origen al mismo. Esto se da más que nada en aquellos impuestos que tienen por objeto las mercancías de difícil control o de difícil identificación, como lo son aceites, ácidos, solventes que son transportados en semirremolques. El segundo caso es que el impuesto se paga en el momento en el que nace la obligación tributaria. Es decir, pues que coincide el momento en el que tú pagas el impuesto con el momento en el que nace la obligación. Por ejemplo, en el pago del IVA. Para esto tú tienes que adquirir un producto y en ese mismo instante tú tienes que pagar el impuesto por ese producto. Y el tercer caso es cuando el impuesto se paga después de que nace la obligación tributaria. Es decir, que tú realizas una acción y ya después pagas el impuesto por esa acción. Por ejemplo, en el pago del ISR, que tú tienes que estar en una relación de trabajo para ya después pagar ese impuesto. Ahora bien, ¿me podría decir qué se necesita para que una empresa opere de manera legal? Sí, verás, actualmente las obligaciones fiscales no son solo el pago de los impuestos, sino también el cumplimiento de una lista de requerimientos que son supervisados por Hacienda. Como por ejemplo vendría siendo la presentación de declaraciones provisionales, la presentación de la declaración anual, la presentación de información de contabilidad electrónica, entre otros. Así que para que una empresa opere de manera legal debe de cumplir con estos requerimientos, ya que si no los cumple estaría operando de manera pues ilegal y tendría la ley lo multaría con recargos por no cumplirla. Ahora bien, hablemos de la exención contributiva, que es cuando se libera al sujeto pasivo del pago contributivo de manera total o parcial de acuerdo a la ley. También existen 3 tipos de razones. La primera razón es la de la equidad, que esta nos dice que hay que darle a cada quien lo que le corresponde. Por ejemplo, cuando se le paga el salario mínimo, no están exentos de pagar alguna contribución. Luego existe la razón de conveniencia. Esa surge cuando se exime a ciertas instituciones del pago para que realicen actividades sociales. La última es de razón política, cuando el Estado está interesado en el desarrollo de alguna actividad, por ejemplo, la industrial, para que exista más trabajo, más mano de obra. Ahora veremos las características con la licenciada Daniela. La primera característica es que es una figura jurídica de carácter contributivo. Esto es porque está contemplada en la ley y son los ingresos que tiene el Estado para pues satisfacer costear el gasto público y cubrir las necesidades de la sociedad. Otra característica es que debe estar considerada o establecida en la ley formal. Se debe de considerar o debe de ser expedida por el Congreso de la Unión, ya que las autoridades administrativas no pueden por sí solas crear o establecer una exención. Otra característica es que es temporal y personal. Es temporal, pues la exención se va a aplicar mientras que la ley exista, mientras que no se haga una modificación en ella, y personal porque solo beneficia al contribuyente que se menciona en la ley y que cumple con los requisitos establecidos en ella. Otra característica es que es un beneficio para el contribuyente, ya que aquí se hace pues una excepción de que pague total o parcialmente pues el tributo. Otra característica es que su aplicación es para el futuro,
O sea que el contribuyente no puede exigir que los efectos de la exención se le apliquen en situaciones o actividades pasadas. La última es darle a la norma el alcance literal que desprende de la misma. Esto es darle pues la interpretación o es la interpretación que le da el mismo órgano que la crea para que sea entendida de buena forma y su aplicación sea la correcta. Bien, ahora veremos su clasificación. Bueno, la primera es la objetiva o real. Esta se concede con base a las características del objeto, la cual obliga el pago. Un ejemplo es en el IVA, que no se cobra el IVA en la venta de libros, revistas o periódicos. La otra clasificación es la subjetiva o personal. En esta es cuando se concede con base a las características, pero del contribuyente. Un ejemplo sería que en la ley del ISR se declara exento los ingresos percibidos por motivos de subsidios de becas educacionales. Otra clasificación son las fijas. Estas son las que están establecidas en la ley fiscal y se gozará de estas mientras estén establecidas. Por ejemplo, aquellas personas que tienen ingresos iguales al salario mínimo. Otra es las transitorias. Estas son las que están establecidas solamente por un periodo de tiempo. Las absolutas, que estas es cuando exime al contribuyente de la parte principal de la contribución, como de la secundaria. Por ejemplo, los ejidatarios, siempre y cuando sus ingresos se obtengan por actividades agropecuarias. Después tenemos a las relativas. En las relativas se exime al contribuyente de la obligación principal, pero no de la secundaria. Esto tiene que ser, por ejemplo, las personas morales con fines no lucrativos, porque se les exime de ese impuesto, pero se les obliga a retener el impuesto cuando se haga un pago a terceras personas. Otras son las constitucionales. En las constitucionales pues son las que están establecidas en la Constitución del país. Por ejemplo, en la Constitución se declara al salario mínimo que no se le pueden cobrar impuestos. Otra es las generales. Las generales están establecidas en el Código Fiscal de la Federación. Las especiales, cuando están establecidas en la ley fiscal respectiva, por ejemplo, en el ISR para determinadas personas, para determinadas entes o actividades. También tenemos las totales. Las totales cuando eximen de su totalidad al contribuyente. Por ejemplo, en el IVA se exime de su totalidad del pago del impuesto por ingresos de enseñanza que provenga del Estado o de la Federación. Los económicos, que son con el fin de desarrollar las actividades económicas. Y estos eximen a las personas que se dedican a la agricultura, a la ganadería o a la pesca. También tenemos a las distributivas. En estas es cuando, tienen su fin para evitar las injusticias contra determinadas personas. Aquí se exime a los productos de primera necesidad, como los de la canasta básica. Y la última es con fines sociales y culturales. Para poder aplicar esta exención, la institución no debe tener fin de lucro, por ejemplo en las bibliotecas o en entidades deportivas. Ahora, el órgano para poder crear estas exenciones están establecidos por el Poder Legislativo mediante una ley, pero esto cuenta con algunas limitaciones, que son las 14 que ya mencionó la licenciada Marlene. Por ejemplo, la objetiva real, la subjetiva, transitorias, económicas, distributivas, etc. Por último, veamos la constitucionalidad de las exenciones. Bien, el artículo 28 de la Constitución establece que quedan prohibidas los monopolios, los estancos y las exenciones de los impuestos, es decir, pues que se libera a las personas de pagar impuestos. Pero el artículo 31 de también la Constitución dice que todos los mexicanos tienen la obligación de contribuir para los gastos públicos, ya sea de la Federación, de los estados, de los municipios en los que reside, de manera proporcional y equitativa, porque así lo establece la ley. Esta ley, no puede ser ignorado porque es de observancia general, es decir, para todas las personas, y además de que pues el Estado no te pide el pago de los impuestos, sino de que el Estado exige dicho pago. No constituyen monopolio las funciones en las que el Estado ejerce de manera exclusiva, por ejemplo, lo de correos, lo de la explotación y exploración de petróleos y demás hidrocarburos, minerales radioactivos,
la emisión de billetes, la acuñación de monedas, entre otros. Para concluir esta edición del programa, nos podemos dar cuenta que las relaciones tributarias dan consigo una serie de obligaciones contributivas, además de que también existen una serie de excepciones marcadas por la ley. De antemano, muchas gracias a nuestras invitadas por haberme acompañado el día de hoy. Un placer, muchas gracias.